Lenguajes y Autómatas 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Conceptos básicos. Un símbolo es la representación sensible de un sonido, un concepto o una idea. El símbolo es la unidad mínima e indivisible con la que se construyen alfabetos, cadenas y lenguajes. Puede ser una letra, un dígito, un signo de puntuación, un icono o cualquier carácter distinguible. Por ejemplo, una letra es un símbolo gráfico que representa un sonido. Un dígito es la representación de un valor numérico. También hay los símbolos para representar conceptos que se emplean en arquitectura, electricidad, matemáticas y otras disciplinas. Aunque la mayoría de los símbolos son visuales, también se pueden considerar como símbolos las señales auditivas como las que emiten algunas alarmas, o el código braille, que se identifica mediante el tacto. La característica principal de un símbolo es su distinción, ya que al ser distintos pueden ser identificados. Varios símbolos pueden emplearse para representar el mismo concepto, como son las diferentes formas de escribir una misma letra. Así también, un solo símbolo puede tener varios nombres y diferentes significados en distintos contextos. Se define alfabeto como un conjunto, finito y no vacío de símbolos. Es necesario declarar un alfabeto con objeto de determinar cuáles son los símbolos que serán considerados como válidos en un determinado contexto. En ocasiones se establece un orden convencional entre los símbolos, al cual se le llama orden alfabético. Aunque el orden no es una característica propia de los alfabetos, es una propiedad que se requiere para algunas de las aplicaciones de los lenguajes. Usualmente los alfabetos se declaran empleando la letra sigma mayúscula. He aquí algunos ejemplos. El código binario se basa en un alfabeto de 0 y 1. Hay alfabetos usados en la escritura de los lenguajes naturales como el alfabeto griego o el cirílico. Pero también se puede definir arbitrariamente un alfabeto con los símbolos o letras que se deseen. Operaciones con alfabetos. Los alfabetos permiten las operaciones que son comunes a cualquier otra clase de conjuntos, siempre que el resultado de tal operación no sea un conjunto vacío. Es decir, dados dos alfabetos, entonces, los resultados de las siguientes operaciones. La unión de ambos es un alfabeto. La intersección es un alfabeto si no son disjuntos. La diferencia es un alfabeto si existe al menos un símbolo en el resultado. La diferencia simétrica es un alfabeto si no son iguales. No existe un alfabeto universal, porque tendría que ser infinito. Y por lo tanto, tampoco puede existir el complemento de un alfabeto. Por ejemplo, sean los alfabetos. Sigma 1 igual a 0, 1, 2, 4, y sigma 2 igual a 0, 2, 5, 6. Entonces, se tiene que también son alfabetos los siguientes. Sigma 1 unión sigma 2 igual a 0, 1, 2, 4, 5, 6. Sigma 1 intersección sigma 2 igual a 0, 2. Sigma 1 menos sigma 2 igual a 1, 4. Sigma 1 diferencia simétrica sigma 2 igual a 1, 4, 5, 6. Cadena. Una cadena es una secuencia finita de símbolos de un alfabeto dado, yuxtapuestos uno a continuación de otro en una secuencia determinada. La posición que ocupa cada símbolo dentro de la cadena lo diferencia de las demás ocurrencias del mismo símbolo. Por eso cada símbolo puede aparecer numerosas veces dentro de una misma cadena. Por ejemplo, dado el alfabeto sigma igual a 0, 1. Entonces, X igual a 000, 01, 111. Y igual a 10101. W igual a 11 y Z igual a 0. Son cadenas formadas a partir de ese alfabeto.
El orden de los símbolos dentro de una cadena es importante. Dos cadenas con los mismos símbolos en diferente orden son cadenas diferentes. Por ejemplo, Diana es diferente de Nadia. Cadena vacía. La cadena vacía se denota por epsilon y es la cadena que está formada por una secuencia de 0 símbolos de cualquier alfabeto. Es el elemento neutro de la concatenación. Longitud de una cadena. Si W es una cadena, se dice que la longitud de esta es el número de símbolos que la forman y se denota por W entre barras. No importando cuántas veces aparezca el mismo símbolo en la cadena, cada ocurrencia se cuenta por separado. Considere los siguientes ejemplos de cadenas sobre el alfabeto 0, 1. La longitud de la cadena W1 igual a 6. La longitud de la cadena W2 es 11. Mientras que la longitud de la cadena vacía es 0. Concatenación. La concatenación es la yuxtaposición de dos cadenas, una a continuación de la otra. De tal forma que, si W y X son dos cadenas, la concatenación de W con X es la cadena que se obtiene de añadir la cadena X a la cadena W. La concatenación se denota con el operador de yuxtaposición. Pero usualmente se omite el operador, quedando simplemente WX. La yuxtaposición no es conmutativa, y en general se tiene que WX es diferente de XW. La concatenación de epsilon con cualquier cadena W no modifica a W. Es decir, la cadena vacía es el idéntico respecto a la concatenación. A la cadena vacía se le conoce también como el elemento neutro de la concatenación. La longitud de la cadena obtenida por una concatenación es igual a la suma de las longitudes de las cadenas individuales que se concatenan. Es decir, que la longitud de WX es igual a la suma de la longitud de W más la longitud de X. Y también es igual a la longitud de XW. Sea W una cadena formada a partir de un alfabeto sigma. Entonces, se tiene que la enésima potencia de W se define recursivamente como la cadena vacía cuando n igual a 0. W concatenado con W a la n-1, para n mayor que 0. Por ejemplo, dada la cadena W igual a ABC. Entonces W a la 0 es epsilon. W a la 1 igual a W concatenado con W a la 0 igual a ABC. W al cuadrado igual a W concatenado con W a la 1 igual a ABC. W al cubo igual a W concatenado con W al cuadrado igual a ABC, etc. Por ejemplo, sea W igual a epsilon. Entonces todas las potencias de W son iguales a epsilon. La potencia no se distribuye sobre la concatenación. Es decir, que en general se tiene que la potencia de una concatenación es diferente de la concatenación de las potencias. Por ejemplo, dadas las cadenas W igual a 0,1 y X igual a 1,0. Entonces por un lado se tiene que WX al cuadrado es igual a 0,11001,10. Mientras que W al cuadrado concatenado con X al cuadrado es igual a 0,1011010. Prefijo. Sea W una cadena formada a partir de un alfabeto sigma. Se cumple que existen dos cadenas X y Z, tales que W igual a X concatenado con Z, entonces, se dice que X es un prefijo de W. Además, cuando X es diferente de W, se dice que X es un prefijo propio de W. En el otro caso, cuando X igual a W, se tiene que X es llamado prefijo impropio. Sufijo. Sea W una cadena formada a partir de un alfabeto sigma. Se cumple que existen dos cadenas X y Z, tales que W igual a X concatenado con Z. Entonces, se dice que Z es un sufijo de W. Además, cuando Z es diferente de W, se dice que Z es un sufijo propio de W. En el otro caso,
Cuando z igual a w, se tiene que z es llamado sufijo impropio. Una cadena de longitud n tiene n prefijos propios distintos y uno impropio. Igualmente, tiene n sufijos propios distintos y uno impropio. La cadena vacía siempre es un prefijo y un sufijo propio de cualquier otra cadena. En este ejemplo se pueden ver los prefijos y los sufijos ordenados por tamaño. Subcadenas. Una cadena IE es una subcadena en sentido propio de otra cadena W, si existen X y Z, no ambas vacías, para las cuales se cumple que W igual a XYZ. Cualquier prefijo o sufijo propios de W también son subcadenas de W. En particular, epsilon es subcadena de cualquier otra cadena. Por ejemplo, una cadena de longitud 5, donde los símbolos que la forman son todos distintos. Tiene un total de 15 subcadenas propias. Una subcadena de longitud 0. 5 subcadenas de longitud 1. 4 subcadenas de longitud 2. 3 subcadenas de longitud 3. Y 2 subcadenas de longitud 4. Inversa de una cadena. La inversa de una cadena W es la cadena denotada como W a la menos 1, o WR. Tal que, es la misma cadena W, escrita en orden inverso. Propiedades de la inversa. Como propiedades importantes de la inversa se tiene que: la inversa de una cadena inversa es la cadena original. Si X igual a la concatenación WY, entonces la cadena inversa de X igual a es la concatenación de la inversa de Y, con la inversa de W. Una cadena se llama palíndroma, cuando es igual a su inversa. Aquí concluye esta presentación. Gracias por su atención.